Justa victoria de Newell's, importantísima victoria de Newell's. Y después de mucho tiempo el distingo ¿cuál es? Volvió a tener dinámica de juego, que no es poco. Newell's ganó con total justicia. En la parte previa yo les dije que Newell's venía de punto, que en las Valencias era inferior y que lo de Newell's era una cuestión de fe, que la fe empieza donde termina la razón, porque las razones no nos daban muchos argumentos. Y que la única duda que existía era saber si Gimnasia y Esgrima de la Plata, que hoy fue una especie de inspección técnica vehicular futbolística del nivel del campeonato argentino, ante la obligación de ganar, si iba a poder entonar igual. Y no entonó. Pero Newell's tuvo mucho que ver con eso, porque fue grata la sorpresa de los primeros minutos, una buena decisión de Adrián Coria, que cerró los trabajos de Brian Aguirre y de Reasco detrás de la línea de Cardoso y Alemán. Le trabajaron bien la espalda, fluctuaba Puchero Esforza como salida de contención y si Newell's tenía la pelota, él cruzaba la línea de Sponda. Y Newell's mostró, recién nos decía Manuel Greco, que hacía de Argentinos Juniors Estudiantes, aquel Newell's puntero, que Newell's no ganaba 2 partidos seguidos. De aquel partido frente a Estudiantes, Newell's nunca más volvió a mostrar dinámica. El resultado hoy es importante, pero mucho más importante, y quiero rescatar aún en la victoria el trabajo de todo el grupo que está en las inferiores de Newell's, que han venido a dar una mano, que la silla sigue buscando un entrenador en la derrota y en la victoria, pero que para esa búsqueda de la comisión directiva, ganar un partido como el de hoy, frente a un equipo que si triunfaba quedaba puntero, sin duda le da tiempo, le da oxígeno, pero no los debe confundir. Hoy dirigió bien Coria y los interinos tienen 6 de 6, 3 de Toñarelli y 3 de Coria. Pero no se tiene que confundir Newell's. Y lo de estos muchachos es un trabajo para aplaudirlos y agradecerles, como a Chino Aquino, como a el indiecito Fagiani, bueno, para todos ellos. Newell's le mostró dinámica, Gimnasia nunca encontró el juego, no lo encontró nunca. A los 11 minutos Garro había aparecido solo, los jugadores entraban y salían desde afuera hacia adentro y eso se notó, lo trabaron, la pelota fue al córner. A los 12 el disparo del pibe Sponda, el chico de San Jerónimo, se metió en el arco del obnubilado Rey durante toda la tarde. Es anulado, yo creo que está bien, no creo, está bien anulado, porque hay 3 jugadores de Newell's. El que no está en offside es Juanchón, que Juanchón ve venir la pelota, está adelantado, pero no comete, se corre hacia el costado, él sale de la jugada. Pero Garro y Reasco, sobre todo Garro, están en la línea donde mira el arquero. Estaba bien anulado. Newell's bajó un poco las intensidades en el minuto 25, era lógico, pero Gimnasia nunca encontró el juego por el sector de Sosa, tampoco de Benjamín Domínguez, y fue un equipo abúlico, destenido, light Gimnasia. Por eso, cuando a los 29 minutos, en un desborde por derecha, un mal centro de Garro, porque iba donde no había nadie de Newell's, el arquero no lo advierte a Piris y Piris termina tratando de rechazar, le saca una rebanada a la pelota y se la clava en el primer palo. 1-0 y estaba bien. 1-0 y estaba bien. Después, claro, a los 31, Gimnasia tuvo más llegadas que juego, porque Gimnasia tuvo 3 situaciones de gol en todo el partido y el juego ameritaba para ninguna. ¿Y cuál fue esa? Bueno, Brian Alemán le prende cartucho y la saca Morales del ángulo. ¿Vale la tajada? Vaya si vale. Después, cuando la etapa tenía un ganador ampliamente justificado, insisto, un solo equipo había jugado, Gimnasia se adelantó, Reasco en esa función de retrasado y por el medio la recibe en la medialuna, lo tocó con la varita Campanita, le sacó un derechazo furibundo para clavarse en el ángulo de Rey, que demora la reacción y cuando reaccionó ya era demasiado tarde. Un 2-0 vital
para las tranquilidades y para las inseguridades de Newell's. Los equipos que vienen mal necesitan ir ganando por 2-0 para saber los jugadores que si hacen un error no arruinan la tarde. No arruinan la tarde. En esa, saludo para el Cachi San Juan y para Franjito que estaban acá, me había olvidado. Si no, después se me enojan. Y aparece Morales otra vez. ¿Por qué? Porque cuando se iba la etapa, queda solo Ramírez. No fue un partido impoluto de la defensa, pero fue un buen partido de la defensa. Remata a 1 metro del área chica y ataja al arquero Morales. Y conservó esos 2 goles de diferencia. En la segunda etapa, Newell's se retrasó un poco, le dio la pelota a un Gimnasia que nunca tuvo ideas. Para mí siempre estuvo más cerca Newell's del tercero que Gimnasia del descuento. Que de hecho, sin ideas y jugando a la pelota prestada, y Brian Aleman, que terminó haciendo un mal partido, ya que hizo en el segundo tiempo 5 disparos al arco, ninguno comprometió al arquero Morales. La única situación real, de peligro real, fue en el tiro en el palo de Soldano, 1.5, y la que tira Contín por arriba, en la única falla del arquero Morales en el partido. Y Newell's tuvo un montón, sobre todo a partir del juego de Brian Aguirre. Me gustó el trabajo de Forza, muy firme Velázquez, es guapo el paraguayo, no se extrañó hoy a Dita, pero Brian Aguirre jugó un partido fantástico por la izquierda, con un 9 con otra dinámica. Newell's hacía 2 o 3 goles en el segundo tiempo, porque la que falla Panchito González cruza el área chica y el 9 no está. Juanchón no hizo un mal partido, se pareció al de los comienzos de campeonato, decía, bueno, el 9 se faja con todos, corre, y el partido se terminó yendo 2-0 en el medio de un mal arbitraje de Espinosa, y Newell's, después de mucho tiempo, volvió a jugar con dinámica. Después de mucho tiempo, Newell's superó físicamente al rival. Después de mucho tiempo, Newell's superó estratégicamente al rival. Y después de mucho tiempo también lo superó tácticamente. Por eso es una victoria que vale, suman todas 3 puntos, vale 3 puntos igual que la de Vélez, pero esta significa mucho más. Porque Newell's jugó, porque Newell's fue más. El aplauso de la gente no fue solo a la victoria, sino también al desarrollo. Vieron a jugadores que parecían jugadores, a jugadores que parecían jugadores. Y Newell's debe aprovechar estos 6 de 6 para firmarse en la Copa, para hacer la búsqueda del nuevo proyecto un poco más tranquilo y no negociar con los pantalones en los tobillos porque el reloj del fútbol sea implacable. Pero hoy fue un domingo de satisfacción. Gimnasia tenía que demostrar que podía y se recibió de impotencia, y Newell's, que venía de una cachetada muy grande. Como les digo siempre, no te fijes a dónde llegué, sino pregúntame de dónde vengo. Newell's venía de quedar eliminado, desperdiciando una situación favorable y casi sin jugar. No se sabía qué jugaba. En el medio de eso, hoy redondeó uno de los mejores partidos del campeonato. Bien por Coria y sus muchachos, a la altura de la victoria frente a Estudiantes, por ejemplo. Esta tuvo más protagonismo, aquella la ganó de contraataque. Pero muy buena victoria de Newell's, recuperó dinámica, recuperó formato. Y hablando de formato, el formato que sus jugadores parecían jugadores de fútbol. Lautaro Morales, importantísimo, frente a un Gimnasia que no llegó en la primera etapa, sacó 2 goles. Son de esas que si son goles, ¿vos qué le vas a decir? ¿Le clavan la pelota en el ángulo o le remata un tipo delante de su cara, prácticamente dentro del área, cerca del área chica? Un 7.50 para Morales. En el fondo, Jacob, para mí fue el mejor partido de Jacob en primera división. Lo vi suelto, marcando, animándose a enganchar cuando lo venían a presionar, a pensar dónde daba la pelota. Un 6 para Jacob. Gustavo Velázquez, Jim Carrey, decía el gato, el hombre de la máscara. Guapo, trabó, marcó personalidad, un muy buen partido de Velázquez, anticipó muchísimo. Cierto es que le tocó marcar a Soldano. Soldano es un 9 de uniforme de secundaria de colegio privado, o sea, pulcro así, el uniforme un lunes a la mañana. Un 7 para Velázquez. Facundo Mancilla,
Buen partido de Mansilla, bajó un poquito en que la jugada de Ramírez en el primer tiempo es de él. Ramírez ahí es de él, por eso un escaloncito por debajo de Velázquez, un 6 para Mansilla. Y Martín Luciano, que venía deambulando en la zona roja del 2 para el 3, del 3 para el 2.50, jugó firme, marcó. No fue necesaria tanto la proyección de Luciano, porque el trabajo en zona de 3/4 de Reasco y en la segunda etapa en su territorio se proyectó y ganó siempre. Brian Aguirre, como marcador de punta, terminó cumpliendo un 6 para Luciano. Juan Sebastián Esforza, de buen partido, hizo un trabajo mixto, se mostró como pase de salida entre los dos centrales cuando Newell's salió jugando y después lo pasaba a Esponda y a veces se mostraba como un mediocampista central ofensivo, hacia adelante, como supo jugar en este equipo en otros tiempos, por ejemplo, Vanegas, en esta institución. Un 7 para Esforza. El pibe Marcelo Esponda respondió, cumplió, arrancó con todo, metiendo una pelota cortada para un pique de Garro, había hecho un gol, le había pegado el arco, para mí fue bien anulado, insisto, porque Garro, creo que es Garro, hay un jugador de Newell's, un jugador y medio de Newell's en la línea del arquero y estaban adelantados. Un 5 para Esponda, que cumplió. Juan Fernando Garro, más allá del centro, estas son situaciones lúdicas, que pifie un rival y hizo un gol. Garro acompañó al equipo en la primera etapa, mostró criterio, movilidad, después se diluyó, fue bien reemplazado, fue el que más sintió el ritmo físico, pero bueno, un 5.50 para Garro. Yorcaer Reasco, saquen el gol, que es un golazo, es para 1,5 puntos. Reasco no fue ese muñeco con un ventilador abajo en la puerta de los estacionamientos en el centro de la ciudad, flameando. Pidió la pelota, enganchó, jugó. Muchas veces hablamos en Estadio 3, me preguntaban, ¿y de qué lo ves a Reasco? Y yo lo veo más de media punta que de 9 lo van a matar. Jugó bien, después del golazo que hizo y todo, y hasta podría haber marcado otro. Muy buen partido de Reasco, junto a Morales y Aguirre, fueron los 3 mejores, y después un poquito más abajo Velázquez y Esforza. Tenemos varios jugadores que han jugado bien y aún no llevamos ningún aplazo. 7.50 para Reasco, un verdadero golazo. Hay 1,50 puntos ahí por el gol a Reasco, un gol que le permitió a Newell's la tranquilidad de saber que podía comprar sin fijarse los precios en la carta. Le dio esa diferencia de depósito. 7.50. Brian Aguirre, un partido fantástico de Brian Aguirre. Fantástico, tiró la pelota hacia adelante, gambeteó siempre, guapo, en la primera etapa donde jugó más al medio, le dio circulación a las triangulaciones para que el equipo después tenga un juego periférico. En el segundo tiempo, insisto, con un 9, Aguirre hacía hacer 2 goles más, con un 9 goleador. Newell's tenía 9, pero no es goleador. Un 8 para Brian Aguirre. Y Juan Chon García hoy pareció el del principio del campeonato. Corre, está ahí, hay que aguantárselo, se faja con los centrales. Voluntarioso, un 5 para él. Los que ingresaron, tenemos a Panchito González, ni el tiro del final le va a salir a Panchito González. Realmente tuvo 2 situaciones de gol y desperdició a las 2. Un 4. Pobre chico, Esforza fue y lo habló, le dijo dale, pero bueno, hay una cuestión clara. De 10 remates, Panchito González le pega 9 abajo la pelota. Si le pegás muy abajo, se van todas arriba. Un 4 para Panchito González y después Rossi, Campagnaro y Funes, que entraron sobre el final sin calificación. Adrián Coria planificó un muy buen partido. Yo quiero rescatar la posición de Aguirre en la primera etapa, que esa no se la esperaba Gorosito. Al estar también con Reasco, se adelantaba Alemán y le hacían el 2-1 a Cardoso. Eso es mérito del entrenador. Y logró que Newell's hacía del 25 de junio de este año, que Newell's no tenía dinámica. Dinámica a la hora de jugar. Esa espontaneidad de poner pases, no jugar a la pelota prestada, pases que hirieran al rival. Así que un aprobado con creces para Adrián Coria, un 7 para él. Y Fernando Espinosa, el 2-0 disimula que en las finitas Espinosa casi siempre consideró que lo que favorecía a Gimnasia era lo que sancionaba. El gol estuvo bien anulado y
un mal arbitraje de Espinosa, un 3 para él. La figura de Newell's, alguien que se animó a gambetear, a pensar, a levantar la cabeza y a darle profundidad al equipo. Brian Aguirre con un 8.